Hola eternos lectores, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina, me encuentran en todas las redes sociales como Eterna Lectura. El día de hoy les traigo 3 libros cortos que enganchan un montón. No sé si me siguen hace mucho en el canal, pero hace mucho tiempo yo había hecho un video con 5 libros cortos que enganchan un montón, así que si quieren ir a ver también ese otro video, les voy a dejar la etiquetita por ahí para que puedan acceder. La particularidad de los libros que les voy a recomendar hoy es que no solamente son cortos y enganchan, sino que también están escritos por grandes escritores de la literatura universal. Me parece que es una buena idea recomendarles este tipo de libros porque muchas veces tendemos a tenerle cierto respeto o hasta cierto temor a libros considerados clásicos o incluso a los grandes autores, pero en este caso van a ver que son textos muy cortos y que realmente están muy bien escritos y atrapan muchísimo. Acá les dejo las 3 recomendaciones de hoy. El primer libro que quiero recomendarles es Aura. Esta es una obra de Carlos Fuentes que se publicó en el año 1962 y este escritor formó parte de lo que se denominó el boom de la literatura latinoamericana. Aura es una novela corta que cuenta la historia de Felipe Montero. Felipe Montero es un joven historiador que ve en el diario un aviso de empleo y decide presentarse a lo de Consuelo Llorente para conseguirlo. La mujer es una anciana que vive en una casa solitaria y oscura con Aura, que es su bellísima sobrina y compañera, y lo que desea esta mujer es que redacte y complete las memorias de su esposo que ya había fallecido y que había sido general. Una vez que el historiador accede a realizar el trabajo, descubre que hay unas extrañas condiciones para que lo tomen. Una de ellas es que tiene que vivir con ellas hasta terminar el trabajo y por otro lado que los papeles del señor Llorente le van a ser entregados de apartes. De esta forma, Felipe va a pasar sus días en la casa de Consuelo, trabajando en las memorias, pero también fascinado con Aura, que es un personaje muy enigmático porque, por ejemplo, él todo el tiempo se pregunta por qué vive encerrada en la casa, por qué cuando él tiene sueños en sus pesadillas una se transforma en la otra y por qué Aura parece repetir las acciones de Consuelo. La verdad es que esta historia abre muchísimos interrogantes que no se resuelven hasta la última página, así que te mantienen expectante en todo momento. Además, por otro lado, una de las cosas que más me gustó es el uso de un narrador en segunda persona. No es muy común que la literatura haga uso de ese tipo de narrador, pero en este caso en particular me parece un uso muy atinado del narrador porque lo que te permite es sentirte en la piel de Felipe Montero. Utiliza un lenguaje claro y conciso, lo cual hace que sea accesible tanto para jóvenes como para adultos, pero sí es cierto que tiene significados muy profundos. Si ustedes se ponen a investigar al respecto, van a ver que gran parte de los elementos que se mencionan tienen una gran carga simbólica detrás. Se lo súper recomiendo, es un libro que no es tedioso, que no es abrumador y sobre todo que no es caro. Así que si quieren comprárselo, van a ver que acercándose a cualquier librería lo van a conseguir a un precio muy accesible. El siguiente es Relato de un náufrago. Este estoy segura que lo conocen porque es uno de los textos más leídos de Gabriel García Márquez, el escritor colombiano que ganó el Nobel de Literatura en 1982. Y este texto es del año 1955. Es un tipo de texto bastante particular porque va a mezclar el periodismo con la literatura. Ustedes saben que Gabriel García Márquez, además de escritor, fue periodista, así que en este texto se van a combinar las dos facetas del autor. Lo que va a hacer este texto es contar la historia real de Luis Alejandro Velasco. Él había sido tripulante de el Caldas, ¿sí? Que era un buque militar en el cual una noche muchos de los tripulantes cayeron al agua, los buscaron por 4 días y terminaron por darlos por muertos. Sin embargo, Luis Alejandro va a sobrevivir a esta tragedia y va a llegar a la costa de Colombia, en donde se va a volver una figura muy heroica y también polémica en partes iguales. La primera publicación de Relato de un náufrago no fue en formato libro, sino en un reportaje que se publicó en 14 entregas en el diario El Espectador. Relato de un náufrago está narrado en primera persona, así que es como si lo estuvieras escuchando al propio Luis Alejandro Velasco y va a recrear esos hechos que él vivió.
Es en cierta parte una historia de supervivencia, pero también contiene una fuerte crítica al sistema militar. La versión oficial en torno a que algunos de los tripulantes del Caldas hayan caído al agua tenía que ver con que se habían enfrentado a una gran tormenta que hizo que algunos de ellos cayeran. Sin embargo, un poquito avanzado el relato de Luis Alejandro Velasco, vamos a descubrir que no existió tal tormenta, aunque sí hubo algunos vientos fuertes, y que el motivo de esta tragedia no estuvo ocasionado por condiciones climáticas, sino por contrabando. Esto obviamente va a hacer que las autoridades no quieran que se publique este texto y quien era el presidente de ese momento no quiera que los hechos se den a conocer. De hecho, después de la publicación de este texto, Gabriel García Márquez se va a Europa para evitar las represalias. Les aconsejo muchísimo la lectura de Relato de un náufrago si son de ese tipo de lectores que disfrutan de la mezcla del periodismo con la literatura o de leer cosas inspiradas en casos reales. En este caso en particular, de hecho, lo que van a encontrar es que como fue escrito por entregas, cada una de las entregas les deja picando y con ganas de seguir la siguiente entrega y demás. Así que si les gustan los textos con estas características, Relato de un náufrago es una excelente opción. El tercer libro es Otra vuelta de tuerca. Es un relato largo o una novela corta de Henry James, el escritor estadounidense que produjo gran parte de su obra estando en Inglaterra, y se publicó en el año 1898, primero por entregas y después en formato libro. Con este libro, básicamente, Henry James va a demostrar que hay nuevas formas de contar relatos de fantasmas, porque la realidad es que lo que atraviesa todo este relato es la ambigüedad, hasta tal punto que dudamos de saber si es un terror psicológico o un terror sobrenatural. La historia comienza con un narrador en tercera persona que nos va a presentar a un grupo de burgueses que en la noche de Navidad están reunidos alrededor del fuego para contar historias de terror. Uno de estos burgueses, que se llama Douglas, después de escuchar el relato de una de las personas, viene un poco a redoblar la apuesta y a decir que él tiene todavía una historia mucho más atemorizante, pero que esta historia está en un manuscrito que tiene su hermana, porque pertenecía a una institutriz que ella había conocido. Así que lo que va a hacer es pedirle a su hermana que le traiga ese manuscrito, pero como eso va a tomar un poco de tiempo, algunos de los asistentes se van y solamente quedan unos pocos. Lo que va a hacer Douglas es leer el manuscrito de esta institutriz, de la que nunca sabemos el nombre, pero sí sabemos que vivió unos extraños acontecimientos y que además falleció hace 20 años y este manuscrito lo escribió antes de morir. Esta institutriz cuenta cómo llega a una mansión muy alejada de la ciudad porque tiene que encargarse de la educación de dos niños, de Flora y de Miles. Tanto Flora como Miles son hermanos y son huérfanos. Una vez que mueren sus padres, quedan al cuidado de un tío que, si bien acepta quedarse con la tutela de ellos, no se va a hacer cargo estando presente. Siempre los va a dejar al cuidado de distintas personas. De hecho, tiene una ama de llaves, que es la señora Gross, y también un criado que siempre anda por la mansión. En este momento, lo que va a pedir el tío es que los chicos tengan una nueva institutriz, porque ya habían tenido otras institutrices previamente. Una vez que llega a la mansión, va a descubrir que la institutriz anterior, Miss Jessel, y también un criado, que era el señor Quint, murieron en situaciones muy extrañas y de hecho ella va a comenzar a ver sus espíritus, que aparentemente están persiguiendo a los niños. Hasta acá parece un relato de fantasmas como comúnmente solemos leer o incluso ver en el cine, en donde una persona llega a determinado edificio o determinada mansión y donde hay una presencia extraña y peligrosa. Sin embargo, la vuelta de tuerca que da este texto tiene que ver con que no estamos 100% seguros acerca de la veracidad de lo que está diciendo la institutriz. Si efectivamente esos espíritus están o no están y producto de qué son esas alucinaciones. La realidad es que este texto hace un muy buen uso de la ambigüedad, que la va a mantener en todo momento y que te lleva a pensar
y cuestionarte qué es lo que está pasando. Bueno, eternos lectores, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo video. Cuéntenme si leyeron alguno de estos 3 libros o si les gustaría leerlos. Por supuesto, como siempre, los leo en comentarios y nos vemos la próxima. ¡Chau!